Héctor, muy hermoso, hermanos, muy hermoso. Solo le hago una aclaración acerca de doctrina, que él tocó un puntito, y hay una traducción, hermanos, que ya no usamos, donde él habló de la unidad. Ya no se utiliza esa palabra, hermanos, unidad son dos de acuerdo, no, ahora hablamos unicidad, único Dios. Eso es una traducción muy antigua y es una traducción mexicana, y bueno, eso usted tómelo en cuenta, de que ya no usamos el término unidad, sino que usamos el término unicidad. Tuve un hermosísimo estudio, hermanos. Gracias a Dios por nuestro hermano Héctor, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén, hermanos. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos. Vamos a hablar de este tema, mayordomía. Vamos a mirar la parte 1 hoy. Yo voy a dar 2 lecciones. Con 2 lecciones no tomamos todo el tema, pero vamos a mirar algunos aspectos importantes. Así que vamos a mirar la parte 1 hoy. Y si Dios lo permite, el próximo jueves. Mayordomía va a ser el tema, parte 1, Primera de Pedro, capítulo 4, gracias a Dios, verso 10. Leemos esto, luego tomamos asiento, hermanos. Primera de Pedro 4, 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y si vamos al título de esto es buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Gracias a Dios, hermanos, tomen asientos. Vamos a seguir con este tema. Gracias a Dios, mayordomía. ¿Por qué hablamos de este tema, hermanos? Aquí están algunos títulos, no están todos, porque no entraban todos, pero allí hay algunos. ¿Por qué hablamos de este tema, hermanos? Son 4 puntos importantes en por qué hablamos de este tema. 1, porque es un requisito de un cristiano y hay muchos que no son responsables en este aspecto. Muchos piensan que una vez que han recibido a Dios ya pueden relajarse, ya están listos para no hacer nada. Si usted quiere escucharme ahora, no copiar, para que no pierda el hilo, yo lo voy dictando a la vez que llegamos a los títulos. Usted los puede copiar cada vez que llegamos a ellos para que no pierda el hilo de lo que yo le estoy diciendo ahora. Ahora estamos mirando, el primer título es ¿por qué hablamos de este tema? Y como dije, muchos piensan que una vez que han recibido de Dios ya pueden relajarse. Muchos se han relajado a través del tiempo, la historia, como decía hace un rato nuestro hermano, hermanos, y bueno, eso es causal de que a veces las personas dejen a Dios. Y ya se relajan tanto, hermanos, que el espíritu se olvida de tener esa comunión con Dios por la mala administración que hay en la vida del hombre o de la mujer de Dios. Y eso afecta muchas cosas. No es que afecta su estar en la iglesia, afecta su matrimonio, afecta su relación con sus hijos, porque en el matrimonio es 50 y 50, ¿vio? Y cuesta, y se pierde autoridad con los hijos, porque el que no está en la iglesia decide una cosa, el que está en la iglesia quiere otra cosa para su familia. Por eso, hermanos, es difícil llevar una vida de cristianos ahí siempre fortalecidos, cuando no hay una buena administración de nuestra vida con Dios. Es difícil, hermanos, mantener las cosas que son incluidas dentro de este tema. Es un problema, hermanos, tan común intentar coordinar los deberes de la vida, las cosas que uno quiere hacer y las que los demás nos imponen. Nosotros queremos tal vez hacer cierta clase de cosas y hay otras cosas que nos imponen, ¿verdad? Y a veces es difícil coordinar los deberes de la vida. Ahora, hermanos, muchos malgastan su tiempo y no reconocen que todo lo que hacen afecta su vida y su relación con Dios. Muchos malgastan su tiempo, ¿verdad? Y digo, hermanos, cuando uno se convierte y entra en este camino tan hermoso, hermanos, automáticamente toma la responsabilidad de ser un administrador.
Si usted no ha tomado aún la responsabilidad de ser un administrador, hermanos, es que todavía no está caminando en los caminos del Señor. Porque automáticamente, hermanos, el apóstol Pedro decía, cada uno, ¿verdad? Cada uno. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿verdad? Cada uno. Entonces dice, pero aclara, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Como buenos administradores, ¿verdad? Había un mayordomo infiel, que él dijo, ¿cuánto le debe a mi amo? 100, bueno, anote 50. ¿Cuánto le debe a mi amo? 500, bueno, anote 250. Hizo lo malo, porque sabía que iba a perder su lugar, hermanos. Y lamentablemente en la iglesia eso está sucediendo, hermanos, a nivel ministerial. Muchos están actuando fraudulentamente y están haciéndose amigos. Vio a Absalón, se paró a la puerta y dijo, si yo fuera el rey, usted no viviría de esta forma, usted no sufriría esto, yo sería distinto, yo actuaría mejor. No, hermanos, nosotros estamos seguros de que si andamos en la voluntad de Dios, la obra de Dios permanece, la obra del hombre desaparece. Lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanece. Por eso tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Qué es un mayordomo, hermanos? El otro punto. ¿Qué es un mayordomo? Mayordomo es un administrador o encargado, es un gerente o supervisor, es un responsable por los bienes de su Señor. Somos responsables de los bienes de nuestro Señor, de nuestro patrón, de nuestro jefe, de nuestro empleador, de nuestro Dios. Somos responsables de los bienes de nuestro Dios. ¿Y qué no es de Dios, hermanos? ¿Qué no es de Dios? Todo es de Dios. Pero no vivimos como si todo fuera de Dios. No tratamos nuestra vida, nuestras cosas, nuestros bienes, como si todo fuera de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque fallamos en la mayordomía. Fallamos en la administración de las cosas que son del Señor. El mayordomo, hermanos, tiene en su capacidad el bienestar de todas las posesiones de su maestro o Señor. Es el que organiza los horarios, las idas y venidas. El mayordomo es el responsable que los negocios diarios de la casa estén ordenados y sin confusión, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de que todo esté funcionando ordenadamente, sin confusión. Y eso comienza en nuestros hogares y se refleja en la iglesia. Cuando nuestras vidas no están, hermanos, al nivel que nosotros mostramos en la iglesia, cuando nuestras vidas no están a ese nivel fuera de la iglesia, entonces en la iglesia siempre vamos a estar ahí, en desequilibrio. Estamos tambaleantes, ¿verdad? Esto no nos tiene que ofender, esto nos tiene que edificar, nos tiene que ayudar, ¿verdad? Si hay debilidad en nosotros, si hay desequilibrio en nosotros, bueno, tenemos que volvernos buenos administradores, porque si no siempre vamos a estar en la mediocridad, hermanos. ¿Qué es la mediocridad? Ahí, en el medio. No vuelvo atrás porque no encuentro otro lugar, pero no avanzo más, porque no me pongo yo con todas las fuerzas, con todas las ganas, ¿verdad? En todos los niveles de mi vida, empezando por mi hogar. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Lucas capítulo 6, versículo 1, hermanos. Hay un verso, yo lo llevo despacio para que usted lo pueda mirar tranquilo. Lucas 6, 1. Gracias a Dios, estamos mirando la mayordomía, ¿verdad? Amén, hermanos. Lucas 16, 1. Allí está la parábola que yo les hablaba hace un rato, la parábola del mayordomo infiel, de cómo él actuó, ¿verdad? Y allí, si usted lo lee completo, hasta el verso 15, usted va a encontrar lo que yo le estaba hablando. Y hay un versículo clave que es el 9, el versículo 9, donde el Señor dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel,
y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora dice, si en las riquezas injustas no fuimos fieles, ¿quién nos confiará lo que es verdadero? ¿Quién les dará lo que es verdadero? ¿Y en qué afecta esto, hermanos? En nuestra relación con Dios y en nuestro ministerio, sea varón o mujer. Si nosotros no somos administradores fieles, si no somos mayordomos fieles, si en lo que nos corresponde a nosotros humanamente no somos fieles, ¿quién nos va a dejar administrar lo que es verdadero? Dios no va a respaldar a nosotros un ministerio, hermanos. Ya vamos a hablar de esos temas, ya vamos a entrar en la finanza, ya vamos a entrar en la vestimenta, que tiene que ver con la mayordomía. Si nosotros no administramos eso humanamente, Dios no nos va a dar un ministerio firme, establecido, porque si no somos fieles en lo pequeño, Dios no nos va a dar las cosas grandes. ¿Verdad, hermanos? Así que esa parábola es muy tremenda, hermanos, desglosándola, llevándola, es muy importante para nuestras vidas. Pero vamos a otro punto, hermanos. Somos administradores, es el otro punto, y yo se lo completo, si usted lo copió, somos administradores, pero no dueños de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si usted quiere completar el título, ese sería el título completo. Somos administradores, pero no dueños de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Gracias a Dios. Le doy 3 puntos para que usted anote, si usted quiere poner 1, 2, 3. Yo le doy los puntos y los versículos para respaldarlo bíblicamente. En el punto 1 ponemos, no sois vuestros. Punto 1, no sois vuestros. Punto 2, somos templos. Punto 2, somos templos. Punto 3, todo es de Él. Gracias a Dios. Punto 1, no sois vuestros. Punto 2, somos templos. Punto 3, todo es de Él. Gracias a Dios. En el punto 1, no sois vuestros, el texto es 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. 1 Corintios 6, 19. Gracias a Dios. En el segundo punto, somos templos, el texto es 2 Corintios 6, 14, 1 Corintios 3, 16. En somos templos a 2 Corintios 6, 14, 1 Corintios 3, 16. Usted lo puede leer después tranquilo. Y en el punto 3, todo es de él, Salmo 24, 1, que comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. Salmos 24, 1. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, si pudiésemos nosotros realmente comprender que nada, absolutamente nada es nuestro, sería mucho más fácil dar todo nuestro ser a Dios. Todo lo que nos involucre a nosotros, hermanos, sería más fácil. Porque aún el trabajo diario que tenemos, hermanos, nos es prestado por Dios para administrarlo bien. Amén. Y no hablamos hoy de ese tema, hermanos, pero como dije, entra allí nuestras finanzas, porque todo es de Dios. Si creemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Gracias a Dios, todo es del Señor. San Lucas, hermanos, 19, del 12 al 27, nos hace recordar de una responsabilidad, hermanos. Allí San Lucas 19 está hablando de los que fueron dados por el Señor, las minas, ¿verdad? Fueron dados aquel dinero, las 10 minas, por el Señor, y había uno que él dijo: Señor, yo guardé esto que usted me dio porque tuve miedo de perderlo, de extraviarlo. En realidad, hermanos, él era un mayordomo infiel.
Y si nosotros miramos, hermanos, él todo lo que tenía que hacer era llevarlo al banco, ¿verdad? El Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabiendo esto y sabiendo esto y sabiendo lo otro, ¿por qué no tomó el dinero? Lo llevó al banco, ¿verdad? Mira, ya en ese tiempo se hablaba de banco. El siervo era tan perezoso, hermanos. El siervo era tan perezoso en realidad, tan mal administrador de su vida, que no podía aún caminar al banco y depositar lo que su amo le había dejado. Todo lo que él tenía que hacer era depositarlo para que cuando volviera su señor tenía 2 minas para devolverle. Pero él era tan perezoso, hermanos, ¿verdad? Y así dice la Biblia, hermanos, que el perezoso, ¿verdad? Ve llover el techo y ahí. ¿Por qué se llueve el techo? Dice, a causa de la pereza, ¿verdad? Dice que así como caminante, ¿verdad? Viene nuestro mal, viene nuestra pobreza a causa de la pereza, ¿verdad? Viene esto. Y así espiritualmente, hermanos, cuando somos perezosos espiritualmente o cuando somos malos administradores o no llevamos bien la mayordomía de nuestra relación con Dios, hermanos, como caminante, de a poquito viene el fracaso en nuestras vidas. Dios nos ayude y nos bendiga, ¿verdad? Dios nos ayude, hermanos. Tenemos que recordar que desde que aceptamos al Señor Jesús nos hacemos responsables de ser administradores de su gracia divina. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, nosotros somos parte de una familia en la cual compartimos cosas, ¿verdad? En una familia, hermanos, se comparte gozo, se comparten victorias, se comparten alabanzas, se comparten bendiciones, se comparten tristezas, se comparten angustias, si es que está ese ámbito en nuestras vidas. Si es que está ese aspecto en nuestras vidas, hermanos, porque bueno, entendemos que en algunas familias, no toda la familia está en la iglesia, pero a veces la familia que está toda en la iglesia, hermanos, no administra su vida de ese modo. Su vida pasa por otro lado, ¿verdad? No pasa por la alabanza, no pasa por la lectura, no pasa por la oración, no pasa por la prédica, pasa por muchas cosas. Tal vez pasan por las diversiones, por las fiestas, por muchas cosas, hermanos, que no está mal hacerlo, pero tiene que haber un equilibrio en nuestra administración. Entendemos que en las familias que no está toda la familia en la iglesia es más complejo el tema, pero estamos hablando quizá de familias que están más constituidas en la iglesia. Ellos muchas veces no administran su relación con Dios. Tal vez a veces el matrimonio va a la iglesia, los hijos quedan en casa. Cuando los hijos crecen, mi hijo no me quiere seguir, pero hermana, si usted no lo administró bien cuando podía, cuando ellos crecen, usted no lo va a llevar jamás a la iglesia. Usted no lo va a llevar nunca y usted va a sufrir, usted va a doler. Por eso, qué importante, hermanos, el tema de la mayordomía. Usted va a decir, usted un día va a retar a su hijo, ¿por qué te vestís así? ¿Por qué te hiciste así? Usted lo va a encontrar lleno de cosas malas sobre su cuerpo, pero es lo que usted está sembrando ahora, hermano. Si usted no despierta ahora, usted mañana no se lo va a sacar con nada, absolutamente con nada, y va a llorar delante de Dios, pero usted es ahora responsable de su hogar. Somos ahora responsables de nuestra familia. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, queremos cumplir con nuestras responsabilidades como miembro de esta gran familia. Amén, hermanos. Ya sea con los que nos alimentan espiritualmente, es decir, con nuestros pastores, queremos cumplir con ellos en todos los aspectos, ¿verdad? Y también lo que comprende lo que es la comisión de la iglesia, gracias a Dios, que es ir y predicar. Hay muchos puntos. Amén, hermanos. Miramos algunos aspectos de este tema de oficio administrador, hermanos. El tiempo. Somos responsables de nuestro tiempo, hermanos. El tiempo es importante. El tiempo. Somos responsables por nuestro tiempo, hermanos. Todos tienen 24 horas en el día. Todos tenemos 24 horas en el día. No podemos pedir prestado 1 hora del día de mañana, ni podemos recuperar un segundo del pasado. No podemos absolutamente nada, hermano. No podemos llamar de vuelta un segundo del ayer, no podemos pedir prestado media hora del mañana. Todos tenemos 24 horas por día, ¿verdad? Gracias a Dios. En una vida promedio de 70 años, hermanos,
usted tiene a su disposición 13.505 días. 13.505 días. Muchísimos días. El tema es, hermano, que no podemos ahorrar tiempo, porque el reloj de la vida sigue andando, no se detiene, no se para. Los años pasan, los años se van. Y si yo estoy esperando, algún día, hermano, yo estoy en el aire, porque yo no estoy administrando el hoy. Estoy siempre en el mañana, ya voy a ver. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos nosotros para administrar el don, el talento que Dios nos ha entregado en nuestras manos? ¿Qué esperamos? El mañana no es nuestro, hermano. El reloj no se para, el reloj de la vida no se para, hermanos. Nuestro éxito o fracaso dependen en cómo disponemos de nuestro tiempo, hermanos. Y para usar bien nuestro tiempo, hermanos, tenemos que poner nuestra vida en orden. Nuestra vida tiene que estar ordenada, ¿verdad, hermanos? Para que podamos disponer bien de nuestro tiempo, para que podamos administrar bien nuestro tiempo, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, primeramente tenemos nosotros que dar una mirada de cuáles son nuestras prioridades, hermanos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Yo puse el otro día una pequeñísima enseñanza que a veces se confunde la prioridad. La prioridad es Dios. Dios. Primero, Dios. Después mi familia. Después todo lo demás, hermanos. Incluyendo el ministerio. Pero todo eso tiene que tener un equilibrio en nuestras vidas, hermanos. Todo eso tiene que tener un equilibrio. Amén, hermanos. Si yo soy un cristiano, si yo soy un creyente, si yo soy un varón, una mujer de Dios, yo tengo que dedicar tiempo a esa relación que tengo con Dios. Yo no puedo ser un dominguero. No puedo tener un ratito de relación con Dios los domingos, o los martes, o los jueves, ¿verdad? Y muchos ni siquiera eso, hermanos. Yo tengo que tener una relación permanente con Dios, tengo que administrar mi vida. Nuestra mayor parte del tiempo, hermanos, se va en descanso y almuerzos, descanso y comidas. Trabajamos 8 horas habitualmente, generalmente, descansamos habitualmente 8 horas, dormimos 8 horas, descansamos 8 horas, sumamos 16 horas. Entre descanso, ocio, comida y dormir, 8 horas al trabajo, y dedicamos habitualmente, hermanos, por semana 2 horas a la iglesia. Supongamos, hermanos, que nosotros administramos de esa forma, ¿verdad? Nosotros dedicamos 8 horas mensuales a la iglesia. Ni siquiera alcanzamos a dedicar medio día, hermanos, de nuestra vida, de nuestro mes, a Dios, ¿verdad? Y tenemos entonces entre 30 y 31 días, ¿verdad? En el mes tenemos 30 días y medio para nosotros y ni siquiera medio día para lo que es Dios. Usted calcula, hermano, qué clase de relación podemos tener con Dios, qué clase de oración podemos tener, qué clase de ayuno podemos tener, qué clase de estudio de la Biblia podemos tener, qué comunión podemos tener con Dios de ese modo, hermanos. La verdad es que muy poca. Esa es la realidad de la iglesia hoy, hermanos. Por eso la iglesia, hermanos, está pasando por periodos muy difíciles. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas no están interesadas en las cosas de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios no están interesados en las cosas de Dios, hermanos. Y estar interesados en las cosas de Dios no es solamente, ¿verdad?, limpiar la iglesia, barrer la iglesia o predicar un día, no. Cada día, el Señor dijo cada día. Si alguno quiere ser mi discípulo, cada día, dígase a sí mismo cada día, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, hermanos. Tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. Gracias a Dios, porque va a llegar el tiempo, hermanos, en que usted va a querer hacer algo para Dios y no va a poder. No va a tener el tiempo, no va a tener la fuerza, no va a tener las ganas, no va a tener la salud, ni siquiera va a tener el respaldo de Dios. Porque la Biblia misma lo dice, tome otros oficios. ¿Verdad? La obra de Dios no se para, hermanos. Con nosotros o sin nosotros la obra sigue. Pero si Dios nos dio algo, que ojalá que sea con nosotros entonces. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Tenemos que tener metas y prioridades.
¿Cuáles metas y prioridades tiene usted? Amén. O tal vez hay personas que no se han ocupado de enfocar en prioridades en su vida, no han puesto prioridades en su vida, ¿verdad? Tal vez no han puesto prioridades en su vida. Vio cuando hay jóvenes que no maduran. Hay jóvenes que son jóvenes y ya van creciendo y son adultos jóvenes y van creciendo y usted los mira y dice, este no crece más, no madura más. No, sí, crecer crece porque los años se pasan. Lo que pasa es que no pone prioridades en su vida y su vida sigue como cuando tenía 10, 12 años. Y su vida se vuelve una desordenada, en realidad. Y pierde el tiempo, hermanos, porque los años se van. Y así pasa también, hermanos, con nuestras vidas y con nuestro ministerio y con nuestra relación con Dios. A veces no maduramos, entonces estamos como 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 años atrás, hermanos, tenemos la misma relación con Dios. Amamos a Dios y amamos a Dios. Nos gustan las cosas de Dios, sí nos gustan a Dios. ¿Servimos a Dios? No, no servimos a Dios. Porque no administramos las cosas de Dios. Amén. Gracias a Dios. Y eso sucede en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los grupos. Sucede en niños, sucede en jóvenes, sucede en varones, sucede en damas, sucede en todos los niveles, hermanos. En una iglesia de 100 personas, 10 o 15 se involucran. El resto no, hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno no se hace responsable de administrar lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Todo camino tiene un fin, hermanos. Todo camino tiene un fin, un blanco, una meta, o debería tenerlo. ¿Cómo llegamos a ese blanco? ¿Lograremos ser lo que queríamos ser cuando comenzamos? ¿Tenemos la dedicación y el enfoque para seguir y terminar lo que iniciamos, hermanos? ¿O empezamos, dejamos, comenzamos, dejamos? Yo conozco cientos de pastores, hermanos, cientos de pastores en los últimos años han comenzado y han dejado, comenzar y dejar. Dejar todo, dejar hogares, dejar casa, dejar bienes, dejar muchas cosas, salir y después al enfrentarse, hermanos, a tener que administrar su vida de otra forma, abandonarlo todo. Digo, hermanos, eso es un tiempo totalmente perdido. Dios no cambia, Dios es fiel, Dios es firme, Dios no es estable, Dios no tiene variación, hermanos. No es posible que si nosotros entramos en la voluntad de Dios fracasemos. No es posible, hermanos. No hay un lugar para el fracaso. ¿Dónde está el fracaso? En nosotros. En nosotros está el fracaso. El Señor no, Él no fracasa jamás. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo llegamos a esas metas? Tenemos que organizarnos. Hay que organizarnos, hermanos, con horarios y con programas. Muchos dicen, no, yo no uso horarios, yo no uso agenda, yo no uso nada. Yo vivo haciendo notas. Yo digo, hermanos, los horarios no nos limitan. No nos limitan, hermanos, sino que los horarios nos permiten ser libres de frustraciones y preocupaciones en nuestras vidas. Si yo sé que tengo que comenzar el culto a las 8, yo estoy 8 menos cuarto, como ya llegando tarde. Porque si yo desorganizo mi vida, hermanos, de ese modo, y siempre llego tarde al culto, yo estoy administrando mal mi vida. Si yo para último momento tengo que salir corriendo del trabajo, tengo que salir corriendo a la ropa o me olvidé de comprar algo, entonces yo estoy administrando mal, hermanos. Si yo tengo mi horario, mi cosa ordenado, yo sé que tengo 2 horas de viaje, listo, 2 horas yo tengo que estar saliendo y 2 horas antes ya tengo que estar listo. ¿Verdad, hermanos? De otro modo, yo siempre voy a estar ahí a los tropezones. Por eso es que es importante ser buenos administradores, hermanos, de las cosas de Dios, porque afecta toda nuestra vida. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Yo les digo, si usted se olvida las cosas, haga notas. Si usted se acuerda mucho de la heladera, bueno, ahí en la puerta de la heladera pegue con notas. Tengo que ir al culto, tengo que ir al instituto, tengo que ir a tal lado, tengo que hacer tal cosa, tengo que pagar esto, tengo que hacerlo. Haga notas. No está malo, hermanos, organizar nuestra vida, no está malo. Porque cuando usted se acordó, la luz, ya se la cortaron. Cuando usted se acordó del agua, el agua, ya se la cortaron. Se acordó del teléfono, el teléfono. Si usted se organiza, y así también espiritualmente, hermanos, si nos organizamos, nunca perdemos comunión con Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos.
No se sienta fracasado si hay que cambiar de sus planes, hermanos. Si tiene que cambiar sus planes, no se sienta fracasado, siéntase bendecido, siéntase organizado. Usted dice, ahora me siento mejor, ahora me estoy encaminando mejor, ahora me siento mejor, ¿verdad? Entonces usted va a aprovechar bien su tiempo, gloria a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Necesitamos, hermanos, reconocer también que durante la vida las prioridades cambian. Tenemos que cambiar nuestras prioridades, ¿verdad? Hay etapas que ya pasamos y que no tenemos que volverlas, ¿verdad? Hay personas que no asumen la etapa que les toca vivir, hermanos, porque administran mal su edad. Usted va a ver personas, hermanos, que andan no conforme a su edad. Usted va a ver nenitas así, muy pequeñitas, que las visten de personas grandes. Las preparan, las maquillan, las hacen como si tuvieran 20, 30 años, pero aquí en la cabeza no hay 20, 30 años, hay 6, 7 años de edad, hermanos. Y le hace vivir una etapa que no le corresponde. Y a veces a las personas grandes, hermanos, se visten como personas de 6, 7 años. Y quieren vivir etapas, hermanos, que no les corresponde. Hombres y mujeres grandes quieren vivir como adolescentes y no lo somos, hermanos. Los adolescentes como adolescentes, está bien, lo entendemos, pero los adultos como adultos, hermanos, con madurez de pensamiento, no tenemos que vestir como un adolescente, por decir algo, hermanos, no tenemos que comportar como un adolescente, tenemos que comportarnos como personas que tenemos nuestra edad. Amén, hermanos, que no siempre lo logramos, pero siendo administradores, hermanos, logramos un equilibrio en nuestras vidas. ¿Qué problema trae eso, hermanos? La competencia. Las madres compiten con las hijas, los padres compiten con los hijos. La competencia, hermano, no asumir la edad. Usted mire las grandes estrellas, ¿qué hacen ellos? Ellos viven por la cirugía, viven por la moda, viven por esto, viven por aquello. Competencia, competencia. ¿Qué? No quieren asumir la edad, no quieren envejecer, hermanos. Pero todos un día vamos a morir. Igual. Tenemos que ser buenos administradores, hermanos. No tenemos que generar esas cosas malas, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestros hogares, que tal vez incomodan a nuestra propia familia, hermanos. Tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Amén, hermanos. Así que tenemos que cambiar nuestras prioridades. En Mateo 25, ya termino, hermanos, Mateo 25, del 14 al 30, allí tenemos la parábola de los talentos. Todos recibimos algún talento, hermanos. El hermano Hugo ya nos enseñó mucho de ese tema y muy bien enseñado, hermanos. Mateo 25, del 14 al 30. Todos pueden contribuir con algo, hermanos. Todos nacemos con ciertas capacidades. Amén, hermanos. Recuerda la enseñanza de nuestro hermano, ¿verdad? Acerca de los talentos y de los dones. Los talentos son naturales, los dones son cosas sobrenaturales que recibimos de Dios. Gracias a Dios. Los siervos, hermanos, aquellos siervos que se les dieron los talentos, ellos fueron encomendados no por lo que produjeron, sino por ser fieles. No por lo que produjeron. El Señor no necesita que nosotros le añadimos nada. Él tiene todo, hermanos. Y si no tiene algo, Él lo crea, Él lo dice, Él lo sopla, Él lo hace, Él lo forma, hermanos. Dios no necesita nada. Por eso, hermanos, nosotros vamos a ser encomendados, no por lo que produzcamos, sino por nuestra fidelidad. A causa de nuestra fidelidad. El que tenía un talento era negligente. Él era un siervo malo y negligente, le dijo el Señor, ¿verdad? Ahora, hermanos, su problema no era lo poco que tenía, hermanos. No era que él tenía un talento. No, el problema no era lo poco que tenía. El problema era que con lo que tenía no hacía nada. Ese era el problema en él, hermanos. No hacía él el trabajo con lo que tenía. Nosotros, hermanos, no somos médicos. Bueno, dejemos que el médico haga nuestro trabajo. Somos albañiles, agarramos el protacho de cuchara. Somos carpinteros, agarramos el serrucho y la escuadra. ¿Verdad, hermanos? Somos cristianos, ¿verdad? Tomamos las cosas que son de los vicios del cristiano. Porque somos buenos administradores de la gracia de Dios. Amén, hermanos. Yo les digo, hermanos, muchos quieren emular a otros, muchos se sienten frustrados y fracasados porque no tienen lo que tiene el otro, no pueden ser como el otro. Yo les garantizo, hermanos, al terminar nuestra carrera, Dios no nos va a comparar con otros. Dios no nos va a comparar con otros.
Dios no me va a comparar con el hermano, Dios no me va a comparar con el hermano, a ellos no nos va a comparar conmigo, ¿verdad? No nos va a comparar con otros hermanos, pero si usted, pero si espera Dios que usted y yo hagamos algo con lo que Él nos ha dado. Dios no nos va a comparar con otros hermanos. Algunos tienen capacidad para una cosa, otros para otra, otros para más, otros para menos, ¿verdad? Y Dios no nos va a comparar con otros, jamás. Las personas sí se comparan, por eso se sienten mal, por eso se sienten frustrados y fracasados, por eso no pueden administrar bien sus vidas, hermanos, porque siempre están pendientes del otro y no de lo que Dios les dio. Pero en esta noche Dios nos ayude, hermanos, Dios nos bendiga. Queremos ser administradores, queremos ser mayordomos fieles. Amén. Yo creo que hay un gran ministerio en la vida de nuestro hermano, creo que hay un gran ministerio en la vida de nuestro hermano, pero es lo que yo creo. Si él no ejerce su ministerio, son ministerios muertos. Si yo no ejerzo mi ministerio, por más que Dios me haya dado talentos y dones, es un ministerio muerto. Y lo mismo con cada uno de ustedes. Si cada uno de nosotros no pone en actividad lo que hay en su vida, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como creyente, ¿verdad? Son cosas que están ahí impasibles, muertas. Dios nos ayuda. Amén, hermanos. La próxima vamos a mirar, hermanos, si Dios lo permite, vamos a mirar acerca de capacidades y disponibilidad. Capacidades y disponibilidad. Ahora le invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este tema. Ojalá que le haya sido de bendición a su vida. Gracias a Dios, y yo voy a dejar a nuestro hermano Hugo que él finalice esto, que nos despida, que él haga lo que continúa, hermanos. Dios les bendiga, gracias a Dios. Y como dije, este no es un tema, hermanos, para agredir o ofender a nadie, es un tema para edificarnos mutuamente. A mí me ayuda este tema y ojalá que a usted le ayude también. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.